Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente. Hoy nos corresponde el tema número 4, titulado La Caída del Hombre. Sí, como siempre, basados en la sana doctrina de la Palabra de Dios. Así que vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección divina. Querido Padre de amor, en el nombre precioso de tu Hijo amado, venimos a ti en este momento para suplicar que tu Santo Espíritu nos ilumine, que tomes control de nuestra mente y corazón, que nos guíes en el estudio de este momento para una comprensión mayor de tu palabra, de tu amor, de tu poder. Bendice también a cada persona que está escuchando este tema, sea que estén pasando por circunstancias difíciles o problemas, que tú en tu misericordia les puedas dar la dirección y la paz que solo tú puedes dar a tus hijos. Gracias por todo y ayúdanos en el estudio de este momento. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como vamos a hablar acerca de la caída del hombre, pues necesitamos ver cuál era su estado primario, de dónde fue que cayó. Y para hacer eso nos vamos a ir al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, al capítulo número 1 del libro de Génesis, del libro de los principios. El libro de Génesis es un libro muy importante y cada vez toma más relevancia porque a veces pareciera que no se sabe con claridad qué es lo correcto y lo incorrecto. La línea divisoria entre lo bueno y lo malo parece algunas veces estar borrosa. Pero en el Génesis nosotros vemos el plan original de Dios y de ahí podemos saber qué es lo correcto y lo incorrecto. En el principio todo era paz y amor. Estamos viviendo por así decirlo, paréntesis en el que hay tristeza, dolor y sufrimiento, pero al final vemos el Edén restaurado y embellecido porque Dios tiene la capacidad de superar la perfección. Así que en el Génesis encontramos esta hermosa creación de Dios. Dios crea la luz, Dios separa las aguas de las aguas, hace surgir lo seco, Dios llena la tierra de verdor, con árboles hermosos que producían frutas riquísimas, preparando el escenario para la entrada de los animales. Dios crea los animales del agua, del aire, de la tierra, los bendice para que se multipliquen. Y después de que tiene toda la tierra en esa hermosura y perfección, ese jardín precioso, porque además de la belleza de toda la tierra, Dios planta un jardín especial, el huerto del Edén, en donde coloca a nuestros primeros padres. Y ahí vamos a ver el relato de la creación en el versículo 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces aquí encontramos que lo primero que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre, al salir de las manos del Creador, llevaba la semejanza divina, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto de su carácter, la simetría de ese carácter hermoso que ostentaban Adán y Eva en el principio, reflejo digno de la gloria de Dios. Como hijos de Dios reflejaban a su Padre en todo lo que hacían y pensaban, y no tenían tendencias como tenemos nosotros hoy al mal o al pecado. Entonces somos hijos de Dios. Eso nos da un gran valor al ser humano, porque reconocemos en nuestro origen que somos creados por Dios, que Dios es nuestro Padre y que nos hizo a su semejanza. No venimos de una gran boom, de una gran explosión, del Big Bang. No venimos de ahí, ¿verdad? Que después de millones y millones de años salió un organismo unicelular y que después de otros millones y millones de años llegó a ser una babosa y después de otros millones de años echó patas y después, pasaron millones y millones otra vez y llega a ser un mono y después venimos nosotros. Nada de eso. Nosotros somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Los animales
Fueron hechos con la capacidad de obedecer y servir al hombre, pero el hombre es el único ser hecho con la capacidad de entender, de obedecer y de servir a su creador y de reflejar su imagen. ¡Qué belleza! Somos hijos de Dios, creados por Él directamente. Más bien, cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, eran una belleza espectacular. Perfectos en simetría, en estatura, mucho más grandes y fuertes que nosotros, con una vitalidad que si no lo hubieran tenido, la raza no hubiera aguantado todo este tiempo. O sea, vean que el principio bíblico es, Dios crea al hombre perfecto, pero después de la caída el hombre viene degradándose y degradándose y degradándose hasta llegar a ser lo que somos nosotros hoy. Mientras que la ciencia, o la mal llamada ciencia, ¿por qué digo la mal llamada? Porque la verdadera ciencia va a estar en armonía con la revelación divina. Porque Dios es el creador de toda la ciencia. Para Dios no hay misterio de la ciencia porque Él lo creó todo. Pero la mal llamada ciencia piensa que nosotros venimos en un proceso lento de millones de años evolutivo hasta llegar a ser la gran cosa que somos hoy. Todo lo contrario a lo que Dios enseña en su santa palabra. Entonces Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y otro aspecto interesante que parece mentira que hay que mencionarlo hoy, es que dice el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios no creó un hombre y varias mujeres, ni una mujer y varios hombres, ni un hombre y una mujer y algo en el medio que no se sabe qué es, ni tampoco un hombre con otro hombre, ni una mujer con otra mujer. Si nos vamos al plan original de Dios, cuando todo era perfecto y santo, encontramos un hombre y una mujer formando un vínculo matrimonial bendecido por Dios. Dios mismo ejecuta el matrimonio, ¿verdad? Y más adelante, y el Señor Jesús cita ese pasaje donde dice, el que los unió en el principio dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es el principio bíblico. Leamos ahí en el versículo 28 algunas otras cosas que Dios estableció ahí en el principio, de las cuales cayó el hombre. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vean, lo primero ahí es que Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense. Algunas personas piensan que la caída de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva fue el sexo. Muy lejos de ser así. Dios los bendijo y les dijo que se multiplicaran. El sexo dentro del vínculo matrimonial es una bendición y es el medio de la procreación que nos hace partícipes en alguna medida de traer la vida a este mundo. Entonces Dios los bendijo y el sexo era parte de esa bendición para que poblaran la tierra. Mientras que el sexo esté dentro del vínculo matrimonial y no esté degradado por excesos, porque San Pablo dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea que aún dentro del matrimonio se pueden hacer algunas cosas que mancillarían el matrimonio, que no son buenas. Entonces, pero mientras que sea normal, es dentro del vínculo matrimonial es una relación santa y positiva. Dice, y que debía señorear sobre todos los animales. Eso no quiere decir comérselos, porque estaban en el Edén y era cuidarlos. Vean qué interesante. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla. Esta es la dieta que Dios le dio originalmente al hombre. Toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os será para comer. O sea, ahí incluye todas las semillas, arroz, frijoles, lentejas, garbanzos, bueno, maíz, los cereales, el trigo, la cebada, el centeno, bueno, todas esas cosas que son semillas, las nueces, que se llaman oleaginosas también porque tienen aceite, y todas las frutas.
una cantidad innumerable de cosas que Dios dio al hombre para comer. Y de hecho en el versículo 30 dice que a las bestias del campo Dios les dio también toda planta verde para que comieran. O sea que pastaban. El león, el tigre, todos los animales que ahora son carnívoros, vivían en ese entonces en el Edén, en donde no había muerte, en donde no comían otros animales. De hecho, el león y el cordero pastaban juntos. Y así volverá a ser cuando Dios restablezca todas las cosas. Y en el versículo 31 dice, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Al acabar el día sexto, los 6 días de la creación, Dios mira y contempla todas las cosas que hizo y dice, qué bien que me quedó. Verdaderamente me quedó muy bien. Y nosotros podemos compartir con Dios ese sentimiento cuando hacemos algo sin orgullo, ¿verdad? Pero hacer algo y que nos quede bien y podemos decir, qué bien que me quedó. Cuando Dios hizo todas las cosas, dijo, me quedó buenísimo, en gran manera bueno, dice. Y la última cosa que quiero mencionar aquí en el capítulo 2 versículo 1 en adelante, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. En la Biblia el día séptimo es el sábado, y en algún momento tal vez podemos estudiar esto con más profundidad. Pero Dios bendijo ese día y lo santificó, o sea, lo bendijo y lo puso aparte con un propósito sagrado, para que el hombre tuviese la posibilidad de contemplar en ese día las maravillas de la obra creadora de Dios. Fue establecido como un monumento del poder divino para crear, y también podemos decir que para recrearnos a su imagen. Ese es el valor que tiene ese día. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hasta aquí todo era paz y amor, todo era muy bonito. Pero en el capítulo anterior nosotros estudiamos el origen del pecado en el cielo y vimos que se había levantado una rebelión tan grande que finalmente acabó en una guerra. Y dice que hubo una gran batalla en el cielo, que Miguel quiere decir el que es como Dios o quien como Dios, es otro nombre del Señor Jesús. En la Biblia aparece solo un arcángel, el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel es Jesús. Arcángel quiere decir cabeza o jefe de los ángeles. Dice que lucharon Miguel y sus ángeles contra el dragón, y que perdió el dragón y que fue lanzado fuera a la tierra. Y entonces viene el dragón, el diablo, con todos sus secuaces a esta tierra y encuentra el estado feliz en que vivían nuestros primeros padres, todo belleza, todo amor, y recuerda el lugar precioso donde él había caído, del Edén del cielo, y se llena de odio contra la raza humana, que eran receptores del amor divino, y además venía con odio contra Dios y quería hacer algo para causarle dolor y para arruinar el plan divino y para probar, según él, que su gobierno era mejor o que Dios era injusto en su gobierno. Entonces se dirige a tentar a Adán y Eva. Eva se apartó de Adán en sus ocupaciones. Si hubiera estado junto con Adán, no hubiera cometido ese pecado. Entre los dos se hubieran ayudado, pero se fue solita, haciendo cosas bonitas por ahí. Cuando se dio cuenta, estaba en el medio del jardín del Edén y viendo el árbol que Dios les había dicho que no comieran de él. ¿Por qué será que Dios dijo que no comiéramos? Y se ve tan bonito, se ve tan rico. Y entonces oye una voz que suena como sus pensamientos: con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Ahí encontramos el capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Las serpientes no hablaban, ni antes ni ahora. Habló porque fue usada por el diablo. En ese entonces la serpiente era un animal hermoso. Sabemos que no se arrastraba porque eso vino como consecuencia del pecado, como consecuencia de la maldición de Dios sobre la serpiente. Entonces posiblemente volaba y era un animal hermoso. El diablo la utiliza para seducir a Eva y le tira una pregunta capciosa.
Él sabía que Dios no les había dicho que no comieran de todos los árboles del huerto. Por el contrario, Dios les ha dicho que comieran de todos. Pero para iniciar una conversación y para generar desconfianza hacia Dios en Eva, dijo: con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vean que Dios había dicho: moriréis, pero la serpiente dijo: no moriréis. ¿Le dijo una verdad o le dijo una mentira la serpiente? Por supuesto que una mentira. El Señor Jesús dijo que el diablo es mentiroso desde el principio, que cuando dice una mentira del suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y por supuesto que Adán y Eva no están vivos hoy. Así que se cumplió el veredicto de Dios y murieron. Claro, lo vamos a ver más adelante con la opción a la resurrección, por la gracia de Dios. Mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Vean qué interesante, que en el principio, allá lo vimos en Génesis 1:26, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios ya había hecho al hombre parecido a él. Ya el hombre era parecido a Dios, y si hubiera sido obediente hubiera seguido creciendo en gracia y en sabiduría, en conocimiento. Bueno, no en gracia, porque la gracia es el don inmerecido de Dios y todavía ellos no habían caído, pero hubieran seguido creciendo en el conocimiento de Dios. Los ángeles no necesitan gracia, porque los ángeles nunca han caído. La gracia se manifiesta para el hombre caído. Entonces dice que íbamos a ser como dioses sabiendo el bien y el mal. En realidad ese conocimiento del mal no trajo ningún bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Qué triste, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Dios les había dicho que no comieran. Alguien dirá: pero ¿cuál mandamiento es ese? Bueno, en realidad dice aquí que Eva codició el fruto. Ese es el 10º mandamiento: no codiciarás. Si tienen duda en cuanto a los 10 mandamientos, pueden encontrarlos en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ahí están como Dios los dio. Y además, cuando le obedecemos a alguien o cedemos a alguien, somos hechos esclavos de aquel que nos vence. Adán y Eva cedieron a la tentación obedeciendo al diablo, o sea que tuvieron un Dios antes que Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Cedieron al apetito, aunque no tenían ni hambre, porque Dios les había dado todo. Y San Pablo dice que para algunos su vientre es un Dios. O sea que ceder al apetito es idolatría también. O sea, habían quebrantado muchos de los mandamientos de Dios. Además, Dios les había dado todos los árboles para que comieran, pero les dijo: de ese no. O sea, Él se reservó ese árbol para sí. Si ellos cogían lo que Dios no les había dado, ¿cómo se llama eso? Robar. O sea que los principios de la ley de Dios estaban siendo transgredidos al hacer esto. Algunos dicen: ay, pero era comer una fruta y por eso tanta cosa. No, es que se estaba transgrediendo los principios de la ley de Dios, que son el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, y de lo que depende la estabilidad del universo. No es cualquier cosa. La ley de Dios refleja el carácter divino, y el pecado trae nada más sufrimiento, dolor y muerte, y por eso es tan aborrecible para Dios. Y en el momento que ella comió, encuentra a su marido. Viene ella toda emocionada con la fruta que cogió. Adán entiende la situación. Eso es lo que Dios dijo que no hiciéramos. Seguro de ser el engañador del cual nos había dicho Dios. Pero ella dice: pero a mí no me pasó nada, más bien me siento como... Y entonces Adán pensó: bueno, Eva va a tener que morir por esto, porque la paga el pecado es la muerte. Y yo no quiero que ella se muera, y si se va a morir, pues me muero yo también con ella. Entonces tomó la decisión
de pecar también. Y él comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, no trajo ningún bien el conocimiento que ellos adquirieron. Antes estaban cubiertos con la santidad y la inocencia. Y ahora que pecan, se ven que están desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, cualquiera que haya cosido una hoja sabe lo que puede pasar con cualquier movimiento. Además, eran delantales y no traserales. O sea que no cubrían la vergüenza de la desnudez. Pero lastimosamente muchas veces cuando nosotros cometemos un pecado, hacemos como Adán y Eva, buscar excusas para escondernos de lo que hicimos. Para tapar lo que hicimos, buscamos una excusa. O decimos, bueno, ya hice esto malo, ahora voy a hacer algo bueno. Voy a hacer esto y aquello para que Dios me perdone y que Dios me salve porque hice eso bueno. Pero vea lo que dice Isaías capítulo 64. Está Salmos, que es la mitad de la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y después sigue Isaías. Isaías capítulo 64. Versículo 8. Perdón, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea que aún nuestras justicias, las cosas buenas que podamos hacer, son como trapos de inmundicia. El principio de la salvación por las obras es el fundamento de toda religión falsa. De enseñar que te puedes salvar haciendo alguna cosa. Algún mérito humano. Alguna cosa que yo pueda hacer para que Dios me perdone. Alguna cosa que pueda hacer para ganar puntos para con Dios. Aunque fuera a dar todas las cosas a los pobres. No es malo hacer buenas obras. Dios las hizo para que anduviésemos en ellas. Pero las buenas obras, por buenas que sean, no nos pueden salvar. El único que nos puede salvar es Dios. Si nos pudiéramos salvar a nosotros mismos haciendo alguna cosa, no necesitaríamos un Salvador. Y en vano hubiera venido a morir el Señor Jesús, porque nos podríamos salvar sin Él. Pero como no es así, como no podemos salvarnos solos, y solo a través de la gracia y la misericordia de Dios podemos hacerlo a través del Señor Jesús, entonces necesitamos un Salvador. Cuando Adán y Eva cayeron, necesitaban desesperadamente un Salvador. Y oyeron la voz de Jehová, versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hasta ese momento, que Dios viniera era lo más lindo que pasaba en el día. Su Padre amoroso, su Creador sabio, venía a estar con ellos, a andar con ellos. Imagínense, Dios andando con el hombre y la mujer. Dios andaba con ellos y les enseñaba directamente los secretos de la creación. El jardín del Edén era el salón de clases. Adán y Eva eran los estudiantes y Dios mismo era el profesor. Imagínense qué belleza. Pero ahora que pecaron, ahora que hicieron lo que no debían, se esconden de la presencia de Dios. Dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, en ese momento, otra cosa que conocieron fue el miedo. Hasta entonces nunca habían tenido miedo, pero ahora tienen miedo y de Dios. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Sabía Dios dónde estaba escondido Adán y Eva? Podía verlos él y sabía dónde estaban. ¿Dónde estás? ¿Para qué les pregunta eso si sabía dónde estaban? Tal vez para darle la oportunidad de salir de ahí y decir, ay Señor, perdónanos. Hicimos lo que no debíamos, perdónanos. Iban a haber consecuencias.
pero pudieron haber aceptado su responsabilidad y confesar su pecado, pero no lo hicieron. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Hasta hace unos momentos estaba dispuesto a dar su vida por amor a Eva, pero ahora que entra el pecado, entra la discordia, y entonces le echa la culpa primeramente a la mujer que tú me diste. O sea, también le echó la culpa a Dios, primero a la mujer y después a Dios. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Para qué me diste esa mujer? Me hubieras dado una más buena. No es lo que me hizo hacer. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Ellos no se daban cuenta, pero Dios sí sabía. La tristeza, el dolor, la muerte, el sufrimiento que esta acción acarreaba. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Fue culpa de la serpiente. ¿Para qué hiciste la serpiente? Al final le estaban echando la culpa a Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, malditas serán entre todas las bestias, porque fue el instrumento que el diablo usó. Dios la maldijo. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él, la simiente de la mujer, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ahí se dio cuenta el diablo que no iba a tener un poder ilimitado sobre la raza humana y que Dios iba a intervenir para salvar al hombre y que aunque el diablo iba a morderle el calcañar, el talón, a la simiente de la mujer, él le aplastaría la cabeza. Y es aquí donde encontramos la primera promesa del Señor Jesús, que iba a venir a pelearse con el diablo y aplastarle la cabeza. El diablo no es un trabajador de Dios, es un enemigo y finalmente será destruido. En otro estudio veremos cuándo, porque la Biblia dice cuándo. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dios había hecho a Adán y Eva iguales, pero ahora que pecaron, la armonía podía hallarse muchas veces solo en la sumisión del uno al otro. Y aún esto hubiera sido una bendición para la raza humana si no hubiera habido tanto abuso que ha hecho miserable la vida de muchas personas, de muchas mujeres. Y aún en el vínculo matrimonial de muchos hombres también. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. O sea que el pecado trajo consecuencias no solo para el ser humano, sino para toda la naturaleza. Por eso dice San Pablo que la naturaleza gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Bueno, esas plantas del campo, entonces son otra cosa que se añadió a la dieta después de la caída. Las lechugas y las remolachas y un montón de cosas que a muchos no les gustan, tal vez porque no eran parte del plan original, pero que tienen vitaminas y minerales que se ocupan ahora que las condiciones atmosféricas y climáticas y todo, y la vitalidad del ser humano se han debilitado tanto a causa del pecado. Versículo 20. Y llamó Adán el nombre de su esposa Eva. Eva quiere decir madre, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Y aquí encontramos un hermoso simbolismo. Adán y Eva
se habían vestido con hojas de higuera, pero eso no servía para cubrir su pecado. Y ahora Dios les hace túnicas de pieles de animales. Para hacer una túnica tienes que matar un animal, y el que mata a estos animales es Dios, porque el Señor Jesús, en esto está siendo simbolizado el Señor Jesús. La Biblia dice que el Señor Jesús es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea que en el momento que Adán y Eva pecaron, debían morir. Porque aquí nos encontramos una situación difícil para Dios, por así decirlo, aunque Dios sabe todas las cosas. Pero, ¿qué podía decir Dios? Bueno, está bien, ahora que pecaron, bueno, por esta vez los vamos a perdonar, pero cuidadito con la que sigue, porque ahí van a ver. No, Dios no podía hacer eso porque Él no es así como nosotros. Su ley había sido transgredida. Tampoco podía decir Dios, bueno, hagamos una cosa. La ley dice la paga del pecado es la muerte, pero vamos a cambiarlo ahora, que la paga del pecado no sea la muerte. Vamos a quitar la ley. Algunas personas piensan que eso es lo que Dios hace, quitar la ley para que el pecador no muera. No, no es eso. Si se pudiera quitar la ley, no hubiera tenido que venir a morir el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús se interpone en ese momento entre el pecador y la justicia divina y dice que caiga sobre mí. Yo voy a pagar por ellos. Ellos son los culpables, merecen morir, pero que caiga eso sobre mí. Y nadie más lo podía hacer sino el Señor Jesús, que es igual a Dios. Ni siquiera la muerte de un ángel, por más bueno que fuera, podía suplir esto, porque había sido transgredida la ley, que es el reflejo del carácter divino, y solo Dios podía tomar las riendas sobre esta situación y venir como garante del hombre. Entonces, en esas túnicas hechas por Dios para el hombre, vemos un simbolismo de la justicia de Cristo puesta sobre el ser humano, de el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que Dios puede salvar al pecador? ¿Cómo es que puede ser a la vez justo y misericordioso? ¿Cómo es que puede rescatar al hombre de las profundidades del pecado? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo estudio. Así que no se lo pierdan, con la ayuda de Dios. Bendiciones. Bueno, vamos a tener una oracióncita antes de cortar. Querido Señor, gracias porque tú te interpones para que no muramos eternamente. Para que podamos, si es que morimos ahora, resucitar con los justos cuando vengas en gloria. Y si estamos vivos, estar listos para ir a morar contigo. Gracias porque abriste un camino en donde todo parecía perdido para que podamos tener la vida eterna. Bendice a cada persona que está escuchando esto y dales tu paz. En el nombre del Señor Jesús. Amén.